¿cómo están? Mi nombre es Erika Benítez, soy médica egresada de la Universidad del Rosario. Los voy a estar acompañando de ahora en adelante en el canal Tiago Med, hablando particularmente de temas de interés en ginecología y obstetricia. Para comenzar, el día de hoy traje un tema que me parece fundamental que nosotros comprendamos antes de comenzar a ahondarnos en otras patologías y demás procesos que ocurren a lo largo de la vida de una mujer, y este tema es el ciclo menstrual. Entonces, vamos a hablar de definiciones, vamos a dar términos generales, hablaremos también de embriología y finalmente ya nos ahondaremos en lo que es el influjo hormonal y los cambios endometriales que ocurren a lo largo de este proceso. No siendo más, comencemos con el video. Listo, entonces entremos en materia, vamos a comenzar a hablar del ciclo menstrual. Aquí algunas de las referencias que utilicé. Williams, pues nosotros sabemos que es una de las Biblias de la ginecología y la obstetricia, sin embargo, pues tener en cuenta que van a ser capítulos extensos y si nosotros queremos tener datos puntuales o un esquema organizado, podemos leer este artículo de UpToDate o las State Papers que las encontramos en PubMed. El contenido lo mencionamos ahorita de manera breve, pero pues vamos a hablar de la ovogénesis, de la menarquia, del ciclo ovárico y menstrual y de la menstruación como tal. Antes de eso, yo quiero que nosotros hablemos del ciclo menstrual normal. Vamos a hablar de la definición. ¿Por qué digo normal? Porque existe una patología que se llama hemorragia uterina anormal y hace referencia a cuando los ciclos menstruales se salen de los parámetros de la normalidad. Entonces, para que nosotros podamos reconocer esta patología, vamos a enfocarnos acá en qué es lo normal. Nos vamos a basar en las definiciones que nos da este consenso de la FIGO en 2018, que es como el último consenso grande internacional que nosotros tenemos, y él nos da 4 parámetros. El primero va a ser la frecuencia, una frecuencia de 24 a 38 días, es decir, un ciclo de 37 días, por muy prolongado que parezca, porque generalmente en los libros y en la literatura se toma como referencia un ciclo de 28, puede ser normal hasta uno de 37, 38 días. ¿Listo? La duración del sangrado debe ser menor a 8 días, la regularidad entre 7 y 9 días. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de regularidad? Es básicamente que si yo tengo una mujer que tiene ciclos de 30 días, por ejemplo, ella tiene un más o menos 7, es decir, un ciclo puede durar 30 días, otro puede durar 23 y otro puede durar 37 días y eso va a seguir siendo completamente normal, ¿listo? Porque está dentro de los días de variabilidad que nos dan como normal. Ellos nos dan el valor de referencia de 9, aunque este 9 no es tanto como entre los 20 y los 40 años, que son la edad fértil donde la mujer debería tener ya su eje maduro, sino lo ponen más hacia los extremos, hacia la pubertad y hacia la perimenopausia. Y finalmente el volumen de 3 a 80 milímetros, que pues realmente es muy difícil cuantificarlo así específicamente. Nosotros vamos a hablar de un volumen abundante, es principalmente cuando la paciente lo refiere, que ella refiere que es un sangrado muy abundante, que le molesta, que le incomoda en su vida cotidiana. Bueno, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a entrar en materia. El primer tema que hablamos pues va a ser la ovogénesis. Es el proceso mediante el cual las células germinales primordiales se diferencian en ovogonios y ovocitos primarios. Pero entonces, ¿qué son las células germinales primordiales? Bueno, recordemos entonces que nosotros inicialmente vamos a hacer una capa bilaminar, ¿no? Conformada por epiblasto e hipoblasto. Vamos a tener una cavidad amniótica y un saco vitelino. Pero a medida que va avanzando el tiempo y la edad gestacional, este saco bilaminar se convierte en un disco trilaminar y vamos a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, desde la segunda semana, cuando tenemos epiblasto, van a comenzar a diferenciarse estas células y van a comenzar un proceso de migración hacia el saco vitelino, que se va a terminar hasta la quinta semana. De la segunda semana a la quinta semana ocurren muchísimas cosas y muchísimos cambios. Aparece el mesodermo y también comienza el plegamiento del embrión. Por eso nosotros vemos que la ubicación acá pues se ve un poco distante, pero si nos fijamos ambos están cerca de la lantoides, que es como el punto de referencia.
¿A dónde buscan llegar las células cuando empiezan a migrar? Hacia las crestas gonadales. ¿Listo? Allí va a ser donde van a comenzar su proceso de diferenciación en hombre o mujer. Una vez en las crestas gonadales, ellas dependiendo van a comenzar el proceso de diferenciación por una serie de mitosis. Ellas van a comenzar a realizar muchas mitosis y se van a diferenciar en el caso de las mujeres en ovogonios. ¿Listo? Esto ocurre más o menos hacia la semana 12, porque antes de la semana 11 se ha visto que es muy difícil diferenciar si es hombre o mujer el embrión que se está formando. Una vez ya tenemos una reserva muy grande de ovogonios, se va a comenzar no un proceso mitótico, sino un proceso meiótico, donde vamos a formar ya los ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios son los que nos van a acompañar a lo largo de la vida hasta que sean ovulados más adelante en la pubertad. Entonces, aquí vemos que los ovocitos primarios cuentan con una capa de células epiteliales que los rodean. Entonces aquí una imagen del ovario y de unos ovocitos, y pues claramente el ovario va a tener unas células intersticiales parenquimatosas que las van a rodear. Las células foliculares se van a llamar, y el conjunto de ovocito primario más células foliculares van a ser nuestro folículo primordial, que va a ser con lo que vamos a nacer y nos vamos a mantener hasta la pubertad. Bueno, de acá que es muy importante, el ovocito primario dijimos que para formarse tenía que atravesar una meiosis, pero él únicamente va a llegar hasta la profase de la meiosis 1 y se va a quedar congelado ahí hasta el momento de la ovulación. Una cosa muy importante es que si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos célula germinal primordial, ovogonio y ovocito primario en su profase 1. Fijémonos en las hebras de ADN y nos damos cuenta que cada vez están más desenrolladas, no están adecuadamente empaquetadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que por eso hay un alto riesgo a medida que avanza la edad materna que ocurran mutaciones genéticas, porque por ejemplo, en caso que este ovocito se vaya a ovular a los 35 años de una mujer, quiere decir que ella lleva 35 años congelado con el ADN pobremente empaquetado, lo cual nos da paso a que hayan modificaciones tanto en el ADN como epigenéticas. Y si a eso le sumamos la radiación, el cigarrillo, el alcohol, la alimentación, traumas abdominales o cualquier cosa que puede pasar en la vida de una mujer, tenemos un alto riesgo de mutaciones genéticas a medida que avanza la edad materna. Entonces, en resumen, nosotros vamos a nacer con 400.000 folículos primordiales, teniendo en cuenta que ya hubo un proceso de apoptosis muy grande desde semana 20 que alcanzamos el pico de 6 a 7 millones de folículos. Se van a comenzar a morir hasta el momento del nacimiento. Nacemos con 400.000. Estos 400.000 y bueno, todos los demás van a estar bajo el influjo del inhibidor de la maduración del ovocito. Es esta enzima la que no nos permite que el ovocito termine su proceso meiótico. ¿Listo? Él es el que lo mantiene congelado en la profase 1. Luego, al momento de llegar a la pubertad, nos damos cuenta que disminuye nuevamente el conteo de ovocitos primarios de 400.000 a 40.000, perdón. Y cada mes, cuando nosotros llegamos a la pubertad, se van a comenzar a reclutar cortes de 15 a 20 folículos de manera mensual. Estos folículos se van a madurar y de ellos uno va a ser el elegido para ovularse. Los demás van a morir. Entonces vemos cómo seguimos perdiendo ovocitos. Y finalmente una mujer va a tener entre 400 y 500 ciclos menstruales antes de llegar a su menopausia. Que la menopausia básicamente lo que implica es que ya se acabó la reserva ovárica. Por eso disminuye el influjo hormonal y pues ya no va a ocurrir más ovulación porque nosotros realizamos el proceso de ovogénesis una vez en la vida y es de manera intrauterina, diferente a los hombres que manejan o que realizan la espermatogénesis de manera constante a lo largo de su vida. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ahora de la menarquia. Esto tiene una definición muy sencilla y es el primer ciclo menstrual de una mujer.
Se dice que antes de que ocurra el primer ciclo menstrual, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal ha estado en funcionamiento 3 a 4 años, más o menos. Entonces, de la menarquia, decimos que tiene una edad promedio de 12.4 años, una menarquia temprana va a ser menor de 9 años, una tardía va a ser mayor de 15 años, es decir, que a los 15 años no le ha llegado su primera menstruación, no garantiza ovulación o fertilidad. Y esto es más que todo cierto en el primer o los primeros 2 años después de la menarquia. ¿Por qué? Porque el eje aún está inmaduro. Entonces, puede decir que yo sí tuve mi menarquia, mi primera ovulación, pero eso no implica que los siguientes ciclos haya haber necesariamente ovulación. Y por eso nosotros vemos que las niñas cuando acaban de desarrollarse son tan irregulares, porque el eje todavía no envía señales lo suficientemente fuertes para que sea algo constante. ¿Listo? Indican la maduración del cuerpo femenino. También pues el eje nos va a regular lo que son el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo los senos o la telarquia y la pubarquia, que va a ser la aparición de vello púbico y de vello axilar. ¿Listo? Tanto así que, por ejemplo, se ha dicho que si yo veo una mujer o una niña con sangrado vaginal y el desarrollo de sus características sexuales no es mínimo un estadio 4, un Tanner 4, yo debería pensar en diagnósticos diferenciales. Trauma vaginal, trauma vulvar, infección de vías urinarias, un quiste hemorrágico, una masa hemorrágica e inclusive podríamos pensar en abuso sexual. ¿Listo? Y se relaciona también con el crecimiento, ¿sí? Porque comenzamos también a liberar mayores niveles de hormona del crecimiento. Por eso es que, pues, ustedes sabrán que coloquialmente se dice que las mujeres se estiran a los 12, 13 años, porque es en esta edad cuando se despierta el eje y se comienzan a liberar las hormonas. El ciclo ovárico, antes de empezar a hablar de él, quiero que tengamos en cuenta que el ciclo ovárico es diferente al ciclo endometrial, van a estar relacionados claramente y están bajo el mismo influjo hormonal, pero es diferente lo que ocurre a nivel de los ovarios con los ovocitos a lo que ocurre a nivel de el útero en el endometrio. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Importante, pues básicamente el hipotálamo lo que va a hacer es que va a enviar hormona liberadora de gonadotropinas. Este no es algo constante, sino que son pulsos. Entonces él envía pulsos de altas frecuencias para que nos libere LH o de frecuencias más bajas para que nos libere FSH. Estos pulsos de gonadotropina entonces van a viajar de manera local hacia la adenohipófisis, donde la adenohipófisis va a sensar esos impulsos y dependiendo de lo que ella vea nos va a liberar las gonadotropinas, FSH o LH según sea el caso. Estas gonadotropinas ya van a viajar por circulación sistémica, se van a ubicar en los ovarios y van a llegar al endometrio y allí lo que van a hacer es que en principio van a favorecer la liberación de estrógenos y progestágenos, principalmente de estrógenos. ¿Listo? Cada hormona claramente tiene una función diferente y va a estar en un momento diferente del ciclo menstrual. La FSH, como nos damos cuenta acá, dice rescata los folículos, porque hemos visto a lo largo de la charla que los folículos tienden a morir. Entonces lo que hace la FSH es que no permite que mueran, los mantiene ahí estimulados todo el tiempo para que ellos no mueran, por eso se dice que los rescata y además selecciona una cohorte de 15 a 20 folículos que son los que van a comenzar a madurarse. Aumenta la actividad de la aromatasa, tengamos esto en cuenta cuando hablemos de la teoría de las dos células, y estimula la síntesis de estrógenos, mientras que la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de la teca, que ya vamos a ver bien cuáles son las células de la teca, aumenta la actividad de la colagenasa, esto es importante al momento de la ovulación, porque la colagenasa activa metaloproteinasas y favorece la degradación del folículo que encierra, de la membrana folicular que encierra el ovocito para que éste se pueda liberar, induce la ovulación y favorece la síntesis de progesterona. El ciclo ovárico tiene dos partes grandes, yo lo dividí aquí en 4 como para que seamos más claros en días, pero a grosso modo
vamos a tener una fase folicular que va a ser del día 0, donde vamos a tener reclutación y maduración folicular. En el día 14 va a ser la ovulación. De ahí en adelante, hasta que comience el sangrado menstrual, va a ser la fase lútea. ¿Listo? Entonces, yo aquí pongo un ejemplo de 28 días de un ciclo menstrual porque es el que se pone clásicamente, pero pues como lo mencionamos antes, el ciclo puede durar 35 días. Y eso quiere decir que la ovulación no necesariamente va a ser en el día 14 de toda mujer, sino que eso va a depender de cuánto duren los ciclos. ¿Listo? Bueno, la fase folicular entonces tiene una duración variable. O sea, la responsable de que los ciclos varíen entre 24 y 38 días, pues va a ser la fase folicular. ¿Por qué? Porque los ovocitos, a pesar que sean de la misma mujer, van a madurar a velocidades diferentes entre ciclo y ciclo. Entonces, digamos, esta fase folicular va a tener una duración variable, mientras que la fase lútea sí va a tener una duración siempre constante, que va a ser más o menos de 13 a 14 días. Entonces, si mi ciclo menstrual no es de 28 días, por ejemplo, pero yo quiero saber cuál es tentativamente el día fértil, lo que yo tengo que hacer es restarle a la duración de mis ciclos 14. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un ciclo de 35 días y quiero saber más o menos cuál es el día fértil, el día que va a ocurrir la ovulación, le resto 14, que eso me daría 21. Entonces, más o menos el día 21 se estimaría que sería el día de la ovulación para una mujer que tiene ciclos de 35 días. Y así el ejercicio con las demás duraciones de los periodos. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener reclutamiento de los folículos primordiales, entonces acordémonos que esos folículos primordiales vienen desde el nacimiento, o sea, ellos están desde el nacimiento, nos acompañan durante la infancia y durante la pubertad. Cuando comenzamos la fase folicular, la cohorte de 15 o 20 folículos primordiales reclutados bajo el influjo de la FSH van a comenzar a sufrir cambios y van a comenzar a madurar. Entonces, fíjense que aquí ya no van a ser las células planas que nosotros mencionábamos, sino que van a ser células cuboides que van a ir creciendo en cantidad. ¿Listo? Entonces, y van a ir tomando una forma pseudoestratificada. Van a seguir pseudoestratificándose y ellas van a liberar muchos glucosaminoglicanos y exudados que van a comenzar a formar un laguito dentro del folículo. Eso finalmente se va a formar en una figura de semiluna que se va a conocer como un antro, y cuando ya nosotros tenemos así un folículo madurado, vamos a decir que es el folículo antral. ¿Listo? O el folículo antral o el folículo de Graf o el folículo secundario. Aquí tener en cuenta que no todos los folículos que comienzan a madurar van a llegar a este estado. O sea, el único que llega a este estado es el que fue seleccionado para ovular. Los demás van a quedarse en estos estados y pues eventualmente van a morir. Entonces, ¿qué pasa con el folículo dominante? O sea, ¿qué características debe tener él para ser el ganador de esta competencia con sus otros 15 compañeros? Se han mencionado dos grandes cosas. La primera es que tenga receptores de FSH, porque esto pues va a favorecer que él se enriquezca y reciba más nutrientes. Y el segundo es la capacidad de síntesis de estrógenos, que eso también está relacionado con los receptores de FSH. Entre más afín sea, pues más facilidad va a tener para producir estrógenos. Y la fase folicular va a culminar con el pico de LH. Se estima que el pico de LH va a ocurrir más o menos 12 horas antes de la ovulación. Entonces, para que no dejemos esta gráfica aquí como en el olvido, miren que los estrógenos se van a mantener pues niveles basales, y a medida que va avanzando el ciclo menstrual van aumentando. Cuando ellos pasan el umbral de los 200 picogramos, van a enviar un feedback positivo a el hipotálamo y a la hipófisis para que se libere LH.
y por eso se genera el pico de LH y por eso después va a ocurrir la ovulación. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente el ciclo y estos estrógenos tienen un efecto inhibitorio. Entonces, la hipófisis está viendo que se están produciendo estrógenos, él dice así, pues no, yo no voy a liberar hormona luteinizante ni voy a liberar tanto FSH porque pues ellos tienen que estar regulados, pero cuando ya se madura este folículo, él ya no es dependiente de los estrógenos que libera el cuerpo, sino que él comienza a sintetizar sus propios estrógenos y por eso es que se puede superar el pico de los 200 picogramos y podemos tener la LH, ¿listo? Que nos va a favorecer finalmente la ovulación. Entonces, teoría bicelular de la esteroidogénesis o la teoría de las dos células que se conoce. Tenemos aquí que tener en cuenta, bueno, no les mostré acá. Nosotros a medida que va madurando el ovocito se van a ir formando diferentes zonas, ¿no? Entonces tenemos acá el ovocito secundario. ¿Por qué? Porque antes de la ovulación, justo antes, se va a terminar la primera división meiótica y nos vamos a detener luego en la segunda división meiótica. O sea, la segunda división meiótica solamente se completa si el folículo, si el ovocito es fecundado. Si no, nunca la va a terminar. Entonces ya tenemos acá un ovocito secundario que estará en profase 2. Las células de la granulosa, que como ya son tantas, las vamos a dividir en las células del cúmulo oóforo, que van a ser las que están justo alrededor, y las células de la grada, se llaman estas, que son las que están más hacia el exterior, y finalmente las otras células que están alrededor de él en el ovario, las células intersticiales, van a formar la teca. Entonces vamos a tener una teca interna que va a ser una teca funcional y una teca externa que va a ser una teca fibrosa que básicamente va a estar recubriendo. Importante que durante la maduración estas células de la granulosa van a ser avasculares, entonces todo lo que llega a ellas va a ser difusión de las células de la teca. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya habiendo aclarado eso, vemos acá que tenemos las células de la teca y las células de la granulosa. ¿Qué pasa? Claramente nosotros acabamos de decir que necesitamos sintetizar estrógenos. La forma más potente de los estrógenos va a ser el 17 betaestradiol. Pero para sintetizarlo, nosotros tenemos que pasar y tenemos que partir de los andrógenos. Eso quiere decir que nosotros en los ovarios también sintetizamos andrógenos, no solamente estrógenos y progesterinas y progesterona, sino que los andrógenos también hacen parte de este ciclo. Entonces, las células de la teca van a ser células muy ricas en colesterol, muy ricas en colesterol. Aquí va a actuar la colesterol desmolasa y la CYP17. ¿Listo? Entonces, ellas lo que van a hacer es que nos van a convertir ese colesterol en andrógenos, en androstenediona, en testosterona. Y esta androstenediona principalmente va a difundir por la barrera, va a difundir hacia las células de la granulosa. En las células de la granulosa nos vamos a encontrar con una enzima que se llama la aromatasa. Y recordemos que ahorita cuando hablamos del eje, dijimos que la FSH nos estimulaba la actividad de la aromatasa, ¿no? Entonces por eso es tan importante que nosotros tengamos receptores para FSH, porque la aromatasa finalmente va a ser la que decide a qué tasa nosotros vamos a convertir esos andrógenos en estradiol. Entonces, cuando ellos llegan acá, por acción de la aromatasa, vamos a tener primero estrona y luego el 17 beta-estradiol, que va a ser el que va a salir a la sangre y nos va a permitir que ese ovocito siga creciendo, siga madurando y finalmente pues se ovule. Hablando puntualmente de la ovulación, cositas básicas, entonces ocurre posterior al pico del LH 12 horas después, eso lo mencionamos ahorita, completa su primera meiosis y se va a quedar estático en la metafase 2. Entonces lo que decíamos, quedamos un ovocito primario que está congelado todo el tiempo, desde el nacimiento hasta que ya tenemos un folículo maduro y este está a punto de ser ovulado.
Entonces completa su primera meiosis, se congela en la metafase 2, se ovula y solamente va a terminar ese segundo proceso meiótico si es fecundada. Va a haber contracción de las paredes ováricas porque nosotros necesitamos que haya peristalsis de todo este músculo liso para que nos ayude que este ovocito que sale caiga en las fimbrias y pueda llegar al útero, y va a ocurrir una luteinización de las células de la granulosa. Entonces todas estas células de la granulosa que antes respondían a FSH ahora van a responder a LH. Eso quiere decir que ya no van a producir tanta progesterona, sino que van a tantos estrógenos, sino que de ahora en adelante se van a encargar de producir progesterona. Y quiere decir también que ya no van a depender de la FSH, sino que van a depender de la LH. ¿Listo? Vamos a tener la expulsión del ovocito secundario y este ovocito secundario va a salir con el cúmulo oóforo, que es este que nosotros vimos acá, y eso va a ser lo que nosotros conocemos como la corona radiada. ¿Por qué es tan importante esa corona radiada? Porque es la que protege el ovocito de la mano con la zona pelúcida. Si el ovocito va a ser fecundado, hay unas proteínas que se llaman ZP2 y ZP3 que son muy importantes. La cabeza del espermatozoide se va a unir a ZP3 y el ZP3 va a ser el que le va a permitir entrar, pero va a liberar unas sustancias a nivel local que van a activar a ZP2 y ZP2 lo que hace básicamente es que blinda el ovocito. Por eso en tanto la cabeza de un espermatozoide entra en contacto con ZP3, el ovocito se vuelve impermeable, por así decirlo. Él se cierra para evitar ser fecundado por más de un espermatozoide. Ese es el mecanismo por el cual lo hace. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado. Entonces, periodo fetal, tenemos los ovogonios, ocurre en mitosis, vamos a formar ovocitos primarios que ya van a entrar en el proceso de meiosis. Entonces, esto es vida, periodo fetal, la infancia, y vamos a llegar a los años reproductivos con ovocitos primarios. Mire, ellos van a mantenerse en la profase. ¿Qué ha cambiado por parte de los folículos? Pues aquí tenemos un folículo primordial y acá tenemos un folículo primario. Aquí en teoría, como ya estamos en los años reproductivos, pues vamos a estar hablando de los ciclos menstruales, ¿no? Entonces digamos que aquí ya comenzó la maduración, tenemos el ovocito seleccionado, y lo que va a hacer él es que antes de la ovulación va a completar su primera meiosis, va a quedar en metafase 2, va a ser ovulado y luego va a estar listo para la fertilización. Recordemos que siempre se expulsa un cuerpo polar, o sea, queda un ovocito funcionante y un cuerpo polar que se pierde. Listo. La fase lútea entonces, que esto sigue después de la ovulación. Entonces, en esta fase pues se forma el cuerpo lúteo, que va a ser básicamente los remanentes del folículo de Graf. El cuerpo lúteo significa literalmente cuerpo amarillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estas células dejan de responder a FSH y comienzan a responder a LH, se convierten también en células muy llenas de colesterol y de grasa, y van a empezar a producir progesterona. Esto puede durar durante 13 a 14 días. Si en los 13 a 14 días siguientes de la formación del cuerpo lúteo no se ha fecundado, pues el cuerpo lúteo va a morir y va a involucionar. ¿Listo? En caso de que el ovocito sea fecundado, recordemos que van a haber unas células del sincitotrofoblasto que van a ser las que nos van a ayudar a la implantación, pero aparte de eso, las células del sincitotrofoblasto van a producir beta-HCG, que es la gonadotropina coriónica humana que nosotros conocemos. ¿Qué pasa con esa gonadotropina coriónica humana? Ella comparte una parte de su estructuralidad con la LH, y por eso la gonadotropina coriónica humana puede estimularnos el cuerpo lúteo para que él siga vivo hasta que ya se forme la placenta y pues sea ella la encargada de producir progesterona. Eso es muy importante porque si los niveles de progesterona
no son óptimos, pues el ovocito simplemente o el embrión o el gameto simplemente no se va a implantar y pues el embarazo no va a progresar. Inclusive se han hecho muchos estudios in útero en diferentes animales donde ellos lo que hacen pues cuando estaban descubriendo como la síntesis de la progesterona y su función durante el embarazo, ellos removían el cuerpo lúteo en las primeras semanas y se daban cuenta que esos embarazos simplemente no progresaban. ¿Listo? En caso de ser fecundados, pues el cuerpo lúteo va a ser el encargado de producir la progesterona hasta el final del cuarto mes, que en ese momento ya la placenta va a ser lo suficientemente autosuficiente para producir su propia progesterona. ¿Listo? Entonces acá pues vemos la ovulación, la transformación de las células de la granulosa y pues que ya se forma el cuerpo lúteo. Aquí en esta imagen pues no hubo fecundación aparentemente y vemos que empieza como a desaparecer. Vamos a hablar ahora del ciclo endometrial. Entonces, importante tener en cuenta que vamos a tener tres fases: fase proliferativa, fase secretora y fase perimenstrual. ¿Qué va a pasar en estas fases? La fase proliferativa, como su nombre lo dice, vamos a tener muchas mitosis glandulares y de las células estromales. Entonces, digamos que aquí anteriormente ya había ocurrido otro ciclo, se había descamado el endometrio y va a comenzar a proliferar nuevamente, se va a comenzar a preparar. ¿Listo? En la fase secretora lo que vamos a ver es que se forman vacuolas, estas vacuolas comienzan a formarse aquí desde la base y comienzan a subir, a subir, a subir y liberan todo su contenido acá, que son básicamente glucosaminoglicanos y muchas glucosas y proteínas para que queden en la superficie del endometrio. O sea, este endometrio lo que está haciendo es prepararse, ser rico en nutrientes en caso de que llegue un ovocito fecundado. ¿Listo? Y el perimenstrual pues ya va a ser básicamente cuando no ocurrió la implantación, no hubo fecundación, comienza entonces a haber una reacción inflamatoria, hay invasión leucocitaria, hay activación de metaloproteinasas, degradación del tejido, vasoconstricción marcada, que lo que va a hacer es que nos favorece el desprendimiento de la capa superficial del endometrio. En la fase proliferativa entonces vamos a tener una fase proliferativa temprana, una fase media y una fase tardía. La fase temprana va a ser 4 a 7 días después de la menstruación y aquí lo que va a empezar a pasar es que primero hay regeneración del epitelio endotelial, hay aparición nuevamente de los vasos. En el día 8 a 11 ya vamos a comenzar a ver la pseudoestratificación, se van a comenzar a formar las vacuolas que nosotros mencionábamos que van desde la zona basal y que van a comenzar a subir, y los cilios y microvellosidades que también son muy importantes porque son las que nos permiten el movimiento de las vacuolas hacia la superficie. ¿Listo? En la fase tardía, que va a ser el día 12 a 16, aquí, ojo, se alcanza el máximo grosor endometrial. Se dice que, pues, si se realiza por ecografía transvaginal, el endometrio va a tener un aspecto trilaminar y va a tener un grosor de más o menos 7 a 10 milímetros. Este puede ser mayor, pero pues generalmente lo describen de 7 a 10. ¿Listo? Y ya en la fase secretora, o sea, ya no va a haber más proliferación, ya creció lo suficiente el endometrio. Aquí lo que vamos a ver es que las vacuolas van a seguir acumulándose en la zona superficial, van a seguir acumulándose, van a liberar todo su contenido y vamos a tener un estroma completamente edematoso. Esto lo que va a hacer es que nos va a favorecer la implantación, porque una vez llega el ovocito fecundado, él debe tener un ambiente propicio para implantar. Entonces él va a necesitar de muchos nutrientes y también va a necesitar que pues el espacio endometrial esté preparado. Y por eso se dice que del día 23 a 25 hay diferenciación de las células predesiduales. Recordemos que cuando ocurre la implantación hay algo que se llama la reacción decidual, que son básicamente los cambios del endometrio a nivel donde ocurre la implantación. Entonces la diferenciación de las células predesiduales van a ser células mucho más edematosas, llenas de sangre, llenas de nutrientes, ricas en glucosa.
Y bueno, entonces aquí pueden ocurrir dos cosas. En caso que haya implantación, pues estas células predesiduales se van a convertir en células deciduales y va a avanzar la reacción decidual. En caso que no haya infiltración, en caso que no haya implantación, pues va a ocurrir la menstruación. O sea, ya esto va a quedar muy edematizado, muy lleno de nutrientes. Las arterias espirales es increíble porque ellas en la fase secretora es cuando más comienzan a crecer y por eso son arterias espirales, porque el endometrio llega hasta cierto nivel, llega hasta cierto grosor y ya después no crece más. En cambio, las arterias espirales en la fase secretora comienzan a crecer a una velocidad muy rápida, se encuentran con este techo y comienzan a enrollarse y a aumentar su tamaño porque ellas siguen bajo el influjo hormonal. ¿Qué es lo que nos va a causar que ocurra esta infiltración linfocítica y la vasoconstricción que nos va a causar el desprendimiento del endometrio? La caída hormonal, ¿sí? Porque recordemos que aquí en este momento hay mucha progesterona que está producida por el cuerpo lúteo, pero si el cuerpo lúteo muere porque no hubo fecundación, los niveles de progesterona van a disminuir de manera drástica. Y eso nos va a generar activación de las metaloproteinasas, vamos a tener la invasión linfocítica y vamos a tener también la vasoconstricción. Entonces, como esto está tan bien irrigado y necesita y tiene tantos nutrientes, cuando hay vasoconstricción, lo que hace el endometrio es que comienza a sufrir un proceso de isquemia y se empieza a descamar. Hormonas en el endometrio, entonces, el estrógeno favorece la reepitalización, induce la aparición de receptores endometriales, tanto para estrógenos como para progestágenos, y permite el cese del sangrado. Entonces, digamos que por eso el estrógeno está en la frase proliferativa, porque mire, favorece la reepitalización y ella también nos ayuda con la proliferación de las glándulas. ¿Listo? Mientras que la progesterona favorece que todas las vacuolas que fueron formadas por las glándulas se liberen, favorece el crecimiento también de las glándulas y de las arterias espirales principalmente y permite la desidualización, que son los cambios endometriales que mencionábamos para la implantación. Ya por último, la menstruación. Entonces, esta imagen es únicamente para mostrarles, pues lo primero, que el endometrio tiene dos capas, ¿no? Entonces aquí vemos el miometrio, que es la capa muscular, y aquí sí vemos el endometrio. Tiene una capa basal, que esta capa basal nunca se va a desprender, esta va a estar siempre, y tiene una capa funcional que va a ser la que va a sufrir el proceso de isquemia, invasión linfocitaria e inclusive los cambios deciduales. Entonces esta es la que se desprende, ¿listo? Aquí la vemos en las diferentes fases, fase proliferativa temprana, proliferativa tardía y fase secretora. Entonces vemos que pues va aumentando en grosor y también nos damos cuenta cómo van cambiando las tortuosidades de la fase secretora. ¿Qué va a ocurrir durante la menstruación? Por la disminución de la progesterona, de los progestágenos en sangre, va a haber un aumento de la resistencia vascular. Se dice que cuando ocurre la menstruación hay una pérdida de 30 mililitros aproximadamente, pero pues ya dijimos que puede variar entre 3 y 80 mililitros. Va a haber una ruptura de las arterias espirales y pues van a ocurrir dos cosas. Estas arterias espirales pues se van a romper por la descamación de la capa funcional y eso lo que va a hacer es que nos va a causar hematomas. Entonces vamos a tener aquí hematomas basales y esto nos va a empujar el endometrio que está superficial. Y el cese del sangrado, va a haber vasoconstricción cuando ya nuevamente comiencen a aumentar los niveles de estrógenos porque ya estamos en la siguiente fase folicular del ciclo. Esta es una imagen a modo de resumen. Entonces vemos acá fase folicular, fase lútea, fase folicular nuevamente y aquí en caso que haya implantación. Entonces en esta pues no hubo implantación, en esta sí hubo implantación. ¿Qué quiero que veamos acá? Miren que aquí hay implantación y aparece la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana. Y miren cómo cambian los niveles de progesterona. O sea, por eso la progesterona no cae, porque el cuerpo lúteo va a seguir vivo por acción de la beta HCG. Mientras que en la fase lútea, que no hubo fecundación,
alcanzamos un pico cuando el cuerpo lúteo se desarrolla al máximo hacia el día 9 y como no hubo fecundación, él empieza a morir y asimismo comienzan a caer los niveles de progesterona. ¿Listo? También vemos los cambios a nivel endometrial. Entonces acá vemos que a medida que va cayendo la progesterona, este epitelio se va descamando y va muriendo porque ya no está recibiendo el estímulo necesario. Mientras que cuando aquí tenemos niveles de progesterona alto, este endometrio sigue creciendo, sigue dematizándose, sigue siendo rico en proteínas y en glucosa y las células endometriales siguen haciendo la reacción decidual para permitir la adecuada implantación. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado mucho, que haya sido claro el tema. Me gustaría leerlos en los comentarios si les gustó el video. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlos.